Estamos de vuelta en este espacio Conciencia Hoy y tenemos el placer de, de contar con la presencia de Diana Muñoz. Ella es coach, es mentora de emprendimiento eh, y tiene muchísima experiencia en lo que es organización de empresas, en todo lo que es asesor financiero. Y bueno, nos está acompañando esta cosa que nos permite la tecnología desde Bogotá, Colombia. Y para nosotros es un placer estar acá en directo con vos, Diana. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí también es un placer estar comunicándome con ustedes que están, entendí, como a miles de kilómetros de mí. Bueno, Diana, yo cuando conocí tu trabajo, me parecieron un montón de inquietudes y bueno, me gustaría un poco que nos cuentes un poco de tu historia. Ujú. En resumen, un poquito cómo fue que empezaste en este mundo del coach o de la mentoría. ¿Mm? Sí, pues un poco lo que yo digo es, yo me he divorciado dos veces de dos planes de carrera, ¿no? El primero, ese presunto plan con el cual seríamos exitosos, el de estudia, gana, haz el máster, gana, compra el carro, compra el apartamento, luego ten tu negocio. Y bueno, yo hice todo eso y lo que sentí permanentemente era un gran vacío interior. Así es que, pues, luego pasa mi primer divorcio de carrera, de esa carrera, pues, del mundo financiero, banquera, gerente financiera, y hago un giro hacia el emprendimiento pensando que ese vacío podría llenarse con ese giro. Encontré una linda oportunidad para cambiar los hábitos de nutrición de las personas, pero con los años haciendo esa carrera también me di cuenta que seguía sintiendo ese mismo vacío interior, que estaba muy enfocada en los resultados, como yo llamo el masculino, ¿no? Ganar, acumular, cuándo me voy a ganar $100,000 al año, etcétera. Y es ahí cuando empiezo a hacer, pues como afinar mi reflexión, y me doy cuenta que a pesar de ser disciplinada y hacer juiciosamente el trabajo, si no hay una intención mucho más grande y mucho más generosa que la mera meta de lo material, iba a seguir sintiendo ese vacío interior para siempre. Pues eso es en fácil y en corto, pero esto fue todo un proceso de años que me llevó a esto, y fue cuando tomé la decisión dije, no quiero volver a hacer una actividad donde esté pensando en cuánto me voy a ganar, y empecé a hacer voluntariados, a ofrecer sesiones de mentoría sin costo, y empezaron literalmente a pasar milagros. Aparecieron oportunidades de negocio, de generar ingresos. También siempre lo digo, apareció el hombre de mi vida. Y bueno, todo esto fue pues cuando sucede esto que yo he llamado en mis términos, cuando hago el ejercicio de ingeniería inversa, es cuando reconcilié mis esencias femenina y masculina. Por eso digo, cuando estaba en ese modo buscar, acumular, ganar, la siguiente meta pues estaba muy en mi masculino, y lo que necesitaba era hacer la palanca hacia el femenino. Y siempre digo, no es que el masculino esté mal, es solo que hoy es insuficiente, y si solo trabajamos desde el masculino se vuelve absolutamente obsoleto. Entonces esa es la invitación, a reconciliarnos con el femenino, que finalmente es el ser, y es lo que yo llamo hacer desde el ser. Eso, grosso modo. Ah, ahora empiezo a entender. Y cuando yo, claro, mi primera pregunta era, digo, esto de reconciliarte con tu lado femenino, o cuando vos decías, explicabas que el desbalance entre lo que es la esencia femenina y masculina, de eso, ¿me podés explicar un poquito más, a ver cómo lo puedo llegar a entender mejor? Sí, mira, yo creo que una forma es, y voy a mencionar entonces, fíjate que todos, tanto hombres como mujeres, tenemos las dos esencias, ¿no? Así es que esto no es un tema de hombres versus mujeres, sino de las esencias. Entonces, de pronto, para aclarar más la cosa, voy a listar algunas características de la esencia masculina y luego las de la femenina, un poco para entender, ya entiendo, ¿no?
Entonces voy a mencionar algunas de la esencia masculina que la caracteriza. Uno es hacer, eh, enfocado en una meta, orientado por un propósito, proveer, proteger, control, estructura, lineal, perfección, contenido. Esas principalmente. Ahora me voy a mencionar las del femenino y en cada caso voy a asociarla a la que mencioné en la esencia masculina. Entonces, ser versus hacer, entrega versus control, no linealidad, imperfección, cuidar, desde proveer, el cuerpo en vez de la mente, que no lo mencioné antes, receptividad en vez de penetrar, fluidez en vez de estructura. Eso son características de cada una de las esencias y ahí es donde uno puede entender, claro, yo estaba enfocada en lo lineal, ¿no? La carrera profesional de ir de aquí para acá, ganar esta plata. Y bueno, de eso va el masculino. Y pues todas estas otras características que son mucho más internas, pues del femenino. Claro, es fantástico porque cuando me lo vas explicando, yo me voy dando cuenta me voy identificando también con ese rol y a veces descuidamos esa parte femenina que es creativa, que se conecta más con nuestro ser, ¿no? Y no tanto con el hacer. Así es. Es así. Y a mí me encantó también una parte donde vos mencionabas que el quiebre del ego, ¿no? En una parte de tu historia también Ajá. personal. Este, me gustaría que me cuentes un poco eso, esa historia. Sí, pues fíjate que en mi primera carrera, en mi primer matrimonio con el plan, pues como te digo, pues ingeniera industrial, MBA, banquera de inversión, gerente financiera, cuando encuentro esta oportunidad con la cual busco pues lograr esa meta que era pues que era posible de ganarse un día $100,000 al año como ingreso pasivo, eh, pues yo lo que dije, no, yo he sido siempre tan juiciosa y siempre he conseguido todo lo que quiero que yo me imagino que en 2 años puedo hacer este plan de construir el bendito activo que me generaría el ingreso pasivo de $100,000 al año. Y no fue así. Eh, y no fue así, pues eso es lo que, pues, y el que yo hubiera estado tan identificada con el masculino, con ciertas etiquetas en términos de cargos, de roles, de apegos materiales, me hizo muy difícil que a pesar de que ya no generaba ingresos como los generaba en el mundo corporativo, yo me soltara de eso, ¿no? De seguir pagando una hipoteca, de seguir gastando y mercando en sitios donde pues ya realmente la plata no me alcanzaba. Y en ese proceso, pues terminé descapitalizándome, pero como digo, sobre todo por mi apego a esas cosas materiales. Así es que cuando pues se va dando esto y van pasando los años y como digo, pues tengo este ingreso con el cual aprendí a vivir y eso además lo agradezco infinitamente. Lo que termina pasando es que pues con este desorden financiero que provoqué en mi vida, pues tuve que vender el apartamento, pagar las deudas y tuve que mostrarme débil, cosa que nunca en mi vida me había sentido débil, siempre había sido, ¿no? La que proveía, la que hacía, la que invitaba, la que daba casa en la plata en la casa, a mis papás, en fin, y fue darme cuenta, y como digo yo, darme cuenta cuán mal y gorda me caía la Diana pobre y débil, pobre, entre comillas, y fue cuando tuve que regresar a casa de mamá y eso fue muy duro, pedir ayuda para mí fue muy difícil porque estaba identificada totalmente con la etiqueta de la fuerte y pues la que todo lo podía. Tuve que pedir ayuda, pero ese regreso a casa y ese pedir ayuda y mostrar toda mi vulnerabilidad realmente fue la que abrió de verdad una compuerta que me mostró pues eso, que eso era yo finalmente, que también era débil, vulnerable, que esto no había sido ninguna falla, que había salido una Diana fortalecida de haber hecho ese proyecto de negocio. Eh,
Pero al darme cuenta de esto y al haber quebrado etiquetas, roles, estatus y todo eso, fue cuando yo digo, pues, pues se quebró mi ego. Y siempre lo digo, es lo mejor que me haya podido pasar en la vida y es lo que más le deseo a la gente en la vida, es encontrarse consigo misma y amar ese que, como digo yo, a veces nos cae gordo, ¿no? Ese que se llama indisciplinado, inconstante, débil, que tiene que pedir ayuda. Cuando nos encontramos con ese y lo aceptamos, lo invitamos y sabemos que hace parte de nosotros, es de verdad cuando se abre todo un portafolio de posibilidades en torno a haber aceptado mi feminidad, ¿no? Era eso, esas dianas que no eran las formas, cuando las invité y las acogí, fue cuando realmente, como digo, pues me di cuenta que haber quebrado el ego había sido lo mejor que me había podido pasar. Qué lindo. Escucharte me encanta y esto de un poco que me hacía pensar en el cómo le ponemos afuera, siempre, ¿no? El poder lo ponemos afuera y creemos que cuanto más tenemos, más hacemos y en realidad está todo dentro nuestro, ¿no? Todo el poder está dentro nuestro. Hay que mirar más para adentro que para afuera. Y ahora Exactamente. contanos un poco cuál es tu actividad, en qué contribuís vos con todo esto con todo este cambio, contribuís a los demás. Ujú. Sí, entonces fíjate que cuando empieza a pasar esto que te digo, de hice este giro de conciencia, empiezo a hacer estas cosas, aparecen oportunidades de negocio. Bueno, apareció una oportunidad que me ayudó a recapitalizarme y bueno, pues fue una historia muy bonita donde, pues nada, encontré una oportunidad en la que reconciliaban negocios con el medio ambiente, las utilidades con el impacto social, en fin. Y como digo, como ya no estaba pensando en cuánta plata quería ganarme, sino como dije, sí, voy a poner al servicio de este proyecto mis talentos en las finanzas, lo que sea, y terminó siendo el proyecto mejor pago en toda mi vida. Al cabo de un año, por un evento lamentable de fuerza mayor, donde ese gran líder que jalaba esto muere en una circunstancia más, pues, haciendo surf. Pero bueno, todo esto para contar cómo eh, pasó esto para algo. La pregunta siempre es, ¿para qué pasa esto? Y al final fue no solo el haberme podido recapitalizar, sino que al tener la inspiración de ese líder me di cuenta, bueno, ahora sí voy a ir por mis sueños, desde este lugar de suficiencia, ¿no? De estoy ya otra vez más clara con mis finanzas, estoy clara con mis activos personales, mis talentos, mis habilidades. Eh, y fue cuando, eso sucede, me doy cuenta que lo que quiero y de lo que me ha apasionado durante los últimos años fue el proceso de transformación personal que viví y eso me apasiona, poder compartir con la gente lo que conmigo pasó, porque además yo soy una aprendedora y lectora voraz y no paro de hacerlo, o sea, sé que si quiero ser una buena profesora tengo que seguir siendo una buena alumna y con eso no voy a tener problema porque me fascina aprender. Y lo que le digo siempre a la gente es que ya he leído casi que por todos, eh, como he sido tan ingeniera, pues sé de todo lo que he leído y de todos los autores que he leído, he hecho como unas cajitas con lo cual he armado mi servicio, que cuál es mi servicio. Lo he puesto en una frase y es, le ayudo a cerrar la brecha entre la realidad actual y la visión soñada a las personas. Y lo que he entendido es que cerrar esa brecha tiene que ver con reconciliarse con el femenino. Cuando uno está muy lejos y cuando esa brecha es muy amplia, es porque estamos muy en el masculino. Conforme incorporamos, nos reconciliamos, el femenino, haciendo, o sea, las dos esencias reconciliadas, se va acercando esa visión soñada a la realidad. Y eso es lo que hago, lo hago a través de pues, sesiones personalizadas y a través de un taller que he llamado Lánzate al vacío, un plan estratégico de vida desde el femenino, donde pues planes estratégicos creo que pues muchos hemos visto y hecho, pero están muy enfocados en el masculino, ¿no? Recursos, tiempo, capacidades que por supuesto es necesario incorporar en un plan estratégico, pero
este plan desde el femenino incorpora todos esos temas de la esencia, del ser, del para qué, que es como la gran pregunta del femenino, ¿para qué hacer lo que hago? ¿Para qué tener lo que quiero tener? Etcétera. Así es que ese es el gran espíritu de lo que hoy hago, ayudar a cerrar esa brecha, reconciliando e incorporando el femenino, pero obviamente también como tengo esa formación y cabeza también controladora e ingeniera, pues lo que le puedo ayudar a la gente es precisamente a hacer con herramientas pues prácticas de todo tipo, ¿no? De manejo efectivo del tiempo, de modelos de negocio, de modelos financieros, obviamente para quien ya tiene más claro pues una idea de negocio. Pero creo que ese es como el gran valor que puedo ofrecerle a la gente que ha trabajado mucho en mí, como desde el punto de vista de transformación personal, pero tengo además una gran experiencia en el hacer, ¿no? En el hacer y pues además pues soy súper, pues digamos que mi experiencia como project manager y como gerente, etcétera, me hace como una gran, como ser muy pushy si alguien quiere estar conmigo al lado de, bueno, jáleme para que me ayude a jalar mi proyecto. Entonces eso es lo que hago. Espectacular. Y me encanta porque fusionas, digamos, esa transformación y lo llevamos a la acción, ¿no? Que es lo que, en definitiva, sin acción no hay transformación, ¿no? No hay cambio. Me encantó todo lo que me contaste, me encantó toda esta manera de ver y que yo no conocía del lado femenino porque es como que lo puedo ver claro. Cuando digo femenino enseguida aparecen cualidades que vos me describís y me siento identificado también con esa parte masculina y, y está bueno porque uno empieza a distinguir cosas en uno y en otro y poder intervenir desde ahí es muy, muy, muy claro. Así que, bueno, la verdad que ha sido una charla fantástica, he aprendido muchísimo de vos y me gustaría que la gente sepa dónde encontrarte también, porque también puede recurrir acá a Conciencia Hoy y poder eh, buscarte, poder tener acceso por ahí a sesiones de coaching con vos o a estas asesorías grupales que podés hacer para organizaciones. No sé dónde te podemos ubicar. Me pueden encontrar principalmente en mi website www.dianamunoz.com.co, Colombia. Y estoy en Facebook también como Diana Muñoz, expresa, crea, contribuye, que son las palabras de mi logo. También estoy en Instagram como dm.expresa.crea.contribuye. Diana, un placer enorme tenerte acá y esperemos que, bueno, podamos de vuelta contar con tu presencia. Silvio, mucho gusto, muchas gracias, me encantó también charlar con ustedes y no, estoy a la orden para seguir charlando, verdad que me fascina compartir el mensaje y hacer esos clics en la cabeza cuando algo que está tan ahí a veces no lo tenemos tan presente, así es que me encantará poder seguir ayudando.